sería hermoso poder conversar con Pablo Murgier en medio de ese bosque que compartíamos recién, pero de alguna manera con este video él nos lleva también, nos transporta, ¿no? A través de la música y en este caso de la imagen también a lo que es parte de su sentir y de su propuesta. Le agradecemos muchísimo que esté hoy con nosotros a Pablo, que es pianista, es compositor, es platense, argentino, reside actualmente en París y está precisamente de visita por estos lugares, visita y también un poco de trabajo. Gracias, Pablo, por venir a acompañarnos en esta entrevista hoy. Gracias, Sandra, por recibirme. Bueno, nos comentabas un poco esto, ¿no? Que viniste para visitar familia, afectos y surgieron algunas cuestiones vinculadas al trabajo, porque estás presentando un trabajo que tiene que ver con el viento y con el movimiento. ¿Querés contarnos un poquito acerca de esto? Sí, había planificado este viaje más que nada para visitar la familia y amigos, y como se dio la coincidencia que salió un disco mío hace un mes, que está disponible en todas las plataformas, que se llama Siroco, que es el nombre de un viento, como decís, surgió esta posibilidad de hacer un concierto y me han propuesto esta fecha en el Teatro Argentino el domingo 22 y también en un espacio en Buenos Aires que se llama Bargolio, en el barrio de Flores. Y bueno, acepté porque tenía muchas ganas de presentar este disco en Argentina antes de llevarlo a otros lugares, y es una gran oportunidad para mí. Es un disco que, por lo que leí, vos decís que, bueno, no sabes si es un concepto, pero sí que cada una de las canciones tienen una relación y un sentido, ¿no? Claro, en mis anteriores discos había tocado muchas composiciones mías, casi exclusivamente, y una de las cosas que apareció en esta fase era la necesidad de hablar a través de la voz de otras personas, de otros compositores, de otros artistas, y es por eso que eso me obligó un poco a integrar mi música, porque también tiene composiciones mías, a la música de otros, y encontrar no sé si es un disco conceptual, pero hay un camino que está bien pensado musicalmente y también desde un punto de vista de las letras, que si bien no están porque es un disco instrumental, pero el nombre de las canciones y la cuestión de un viaje un poco emocional que se propone desde el principio hasta el final, con una conexión bastante anclada en la cuestión de la naturaleza, de cómo nos identificamos con el mundo que nos rodea, y esa es un poco la idea que propone, y por eso también el nombre que propone la idea de viaje, de migración. Sí. ¿Cómo vamos a profundizar en eso ahora? Porque a mí me resultó muy interesante todo lo poquito que pude leer en relación al trabajo, pero ¿por qué elegiste el piano? O sea, ¿cómo fue en principio tu encuentro con este instrumento? No sé si puedo decir que lo elegí. O cómo se dio, claro. Había un piano en casa. Es la respuesta más sencilla. En realidad sé que no es muy por ahí interesante, pero había un piano en casa cuando yo era muy chico y empecé a tocar, y después tuve un profesor y después como que las cosas se fueron dando, y bueno, fue desde muy chico el juego más divertido que tuve, algo que cuando me iba de vacaciones y me alejaba estaba como esperando el reencuentro con el instrumento, hasta que bueno, los años van pasando y en el momento de hacer elecciones de vida como que la música se fue imponiendo como no como un destino, pero como una elección consciente. Claro. de que era lo que quería hacer y que a eso quería dedicarme. ¿Y cómo resumís tu formación con algunos profesores particulares y también estuviste en alguna institución? Bueno, a ver, tuve la suerte de hacer una escuela de jazz acá en La Plata que se llama EMU. Cuando era muy chico, arranqué a los 13 años a hacer esa formación. Antes había tenido profesores particulares y medio que tuve una relación un poco equívoca con el bachillerato de Bellas Artes y con la facultad, porque finalmente decidí como seguir formándome de otra manera. Y después, en el momento de elegir, digamos, qué hacer después del liceo, soy graduado del Liceo Víctor Mercante,
Estudié en la Universidad Nacional de Quilmes la carrera de composición, en la cual soy graduado. Luego hice un máster en la Universidad Nacional de Cuyo y ya después, bueno, seguí como mi camino en Europa desde que me instalé en París en 2017. Pero antes de irte, ¿compartiste escenario o proyectos con algunos músicos de La Plata, por ejemplo? Sí, tuve la suerte de tocar con Sergio Poli y su ensamble eléctrico, junto a grandes músicos como Daniel Viera, Maxi Aval, Jonas Chenone, Potolo Abregó. Claro. Son todos platenses y grandes músicos. Así que tuve esa experiencia que fue como mi gran grupo antes de empezar a tener proyectos míos. Propios, claro. ¿Y cómo surge esto de ir a Francia? Surge de manera un poco, no sé si natural, pero yo nunca me había imaginado irme del país. No, sé que hay gente que por ahí tiene eso como un objetivo, deseo, claro. Como un deseo. No era para nada mi caso. Lo que se fue dando es que, como muchos platenses músicos, yo estaba como partido entre La Plata y Buenos Aires. Trabajaba muchísimo en Capital Federal y también en provincia. Y en una situación un tanto expulsiva en el año 2015, que hoy en día es aún peor, pero que en ese momento era bastante complicado para los trabajadores de la cultura, tuve la oportunidad de hacer giras en Europa con grupos de tango principalmente, y entonces vi como ese mundo de puertas abiertas, también ganas de hacer una experiencia y todo eso. Y se fue dando bastante rápido. En un año dije, bueno, por ahí es el momento de probar otra cosa, de ver qué pasa, y se fue dando así, y finalmente, una vez allá, las cosas fueron saliendo bien, y por ahora estoy allá, pero claro, no fue algo para nada premeditado ni planificado. ¿Y tu trabajo allá, bueno, digamos, cuál es la base que tenés como laboralmente? La base son los conciertos. Viajo mucho, hago giras, tengo un trío que es como mi grupo, con el que tocamos bastante, en Francia sobre todo, pero hemos hecho una gira en Noruega el año pasado, por ejemplo. Trabajo mucho en Alemania, en Suiza. Ahora, bueno, el disco que viene de salir, a lo que no dije, es un disco de piano solo. Entonces, ese proceso creativo me llevó también a tocar bastante solo con el piano. Y bueno, después hay colaboraciones que surgen, que emergen. También estoy en un programa de radio, que es un programa social, donde trabajamos con migrantes en Francia. Y estoy, digamos, en la organización y en la cuestión musical de ese proyecto radial, que es muy interesante, que se llama Radio Móvil París. Y bueno, pero es principalmente los conciertos. Cuando llegás, ¿qué fecha? ¿De 2017? ¿Llegaste Fines de 2017. Fines sí. de 2017. Empezaba el invierno en París, y también, bueno, un momento político álgido, ¿no? Con movilizaciones, todo el contexto de la gestión de Macron, las reformas jubilatorias, la respuesta de muchos movimientos. Y vos hablás del tema migratorio y del tema social. ¿Crees que eso también, de alguna manera, te llegó? ¿Vos digamos, cómo sentiste llegar a Europa y a París en ese momento? Es algo que es muy visible, porque la movilización francesa es como muy fuerte. Claro que lo sentí, después me costó bastante tiempo entenderlo, porque, por ejemplo, la cuestión jubilatoria en Francia, que vino un poquito después, vino sí, algunos años después de mi llegada. 2019. Sí, tenía que ver con pasar la edad de jubilación a 64 años, cuando acá, bueno, hay gente que tiene muchísimos más años y no tiene la posibilidad de jubilarse, o que están cobrando la mínima, bueno, con toda la situación económica que es de público conocimiento. Entonces, hay como un ejercicio de
de traducción, pero no necesariamente de la lengua francesa, sino de la situación, de qué quiere decir eso en ese contexto particular y por qué es importante. Y bueno, eso a veces lleva tiempo y también me pasa en el otro sentido, de entender lo que está pasando acá a la distancia, porque si bien sigo las actualidades de lo que pasa en el país y tengo toda mi familia acá y grandes amigos acá, entonces sigo esa situación, no vivo el cotidiano y eso hace una diferencia que me tiene un poco a distancia y con respeto cuando tengo que opinar o me preguntan sobre la situación actual en Argentina. El tema migratorio es muy fuerte en Europa, también en el mundo, creo yo, ¿no? Pero en cada lugar con sus matices. Eh, Siempre necesitamos las culturas movernos en algún momento de la historia por algunas razones. De hecho, Argentina, bueno, es también, muchos somos descendientes de gente que emigró, que vino a la Argentina en distintos momentos. Ahora Europa vive una situación especial con este tema. Mientras tanto, digamos, ya con estos movimientos que decíamos, cuando vos llegaste, vos tomaste una actitud activa, porque tocaste el piano en algunas radios abiertas, o sea, vos sentís que el arte también es una herramienta para, bueno, intervenir, participar y intentar hacer algo. Sí, creo que es una herramienta que puede ser muy poderosa. También el arte en sí no cambia nada. Están como las dos cosas al mismo tiempo y creo que es importante entender eso. Pero me parece que no habría música sin migración, simplemente. Incluso la música con la que nos identificamos más en Argentina, que es el tango, es el resultado de un proceso migratorio en un determinado momento, que tiene influencias que son absolutamente a la vista de todos, entre la tradición europea, la habanera, ritmos africanos, por ejemplo, ¿no? Para dar un ejemplo muy preciso, pero podríamos así seguir. Bueno, y eso sintetiza también de alguna manera tu propia propuesta musical, ¿no? Sí, yo creo que la música en ese sentido puede aportar esa visión de la migración que tiene que ver con la integración y con la formación, con la conformación de nuevas formas de ver el mundo bueno, que nos sacan un poco de este tridente del mal que es migrante, criminal, pobreza, ¿no? Que son cosas que nos vienen muy asociadas, como que la música también puede mostrarnos otra cara de la migración que es muy rica finalmente y a la cual le debemos el tango, por ejemplo. O el folclore. Y si me voy a Francia, la música de Maurice Ravel no existiría sin la música española, por ejemplo. Y así podemos seguir, yendo un poco a un caso más universal, entre comillas, con muchas comillas. El jazz es una historia de migración. Entonces me parece que la música en ese sentido nos puede aportar una mirada que no cambia nada en un sentido práctico, pero que puede sensibilizar a la gente que se acerca, a la gente que queda, digamos, cautiva de esas expresiones culturales, para que después la gente, bueno, los movimientos de lucha y la gente que decide puedan cambiar algo de verdad. ¿Cómo fue esa experiencia de tocar en radios abiertas, así en la calle, bueno, en el medio de situaciones, ¿no? En realidad es algo que yo había hecho ya antes, acá en Argentina, entonces fue simplemente una continuación en otro lugar, claro está, una continuación de algo que yo venía haciendo y que para mí es absolutamente natural, y yo no soy alguien que crea, digamos, que un recorrido musical tiene que ver con tocar en grandes salas y ya está. Para mí tocar en una radio abierta o en un comedor evidentemente no es lo mismo que tocar en un gran teatro, pero en un término de legitimidad es igual de legítimo, y lo que importa es hacer música de la mejor manera que podemos, y a veces en ese tipo de lugares tenemos experiencias que son mucho más transformadoras que en las grandes salas con entradas a precios muy altos. ¿Y cómo es la historia o cuál es la historia
de esta canción que tiene que ver con la dirección del Teatro Odeón, pero desde la puerta de ingreso de los trabajadores. Esa canción se llama De Rue Corneille, que la hice en mi anterior álbum antes de Siroco, que se llama Gare du Sud, que sería Estación del Sur, la traducción. Y es un poco un homenaje a ese movimiento, que es un movimiento que luchó contra la reforma del seguro de desempleo en Francia en el año 2022, y que hubo muchos sindicatos y muchos movimientos que se unieron en una lucha que fue, digamos, de reivindicaciones comunes, y se lograron muchas cosas, no todas, pero se lograron muchas cosas, y en ese momento yo había armado este grupo. Entonces cuando surgió este tema, generalmente me vienen los nombres antes que las melodías y los acordes. Entonces tenía ganas de hacer un tema que hable de este teatro, que es un teatro muy icónico de la ciudad de París, pero no de la gran entrada por donde entra el público y los artistas, sino por la que entran los empleados, como la puerta del costado, literalmente. Entonces es un homenaje a todas las personas que llevaron a cabo este movimiento. Claro, y que sostienen el teatro, ¿no? Obviamente con los artistas que son una única cosa, una unidad, unidad. Bueno, la naturaleza también es algo que para vos es muy importante. Lo veíamos en el video con el que comenzamos, ¿no? En el medio del bosque, ahí con tu piano, en una sociedad que promueve otros tiempos, ¿no? Más acelerados, muchas pantallas. Pensaba en lo que decías vos. En mi casa había un piano, pero vos lo tocabas. Hoy quizás hay pianos y los padres tienen que pedirles a los chicos que dejen el celular para que quizás le presten atención al piano. ¿Cómo te interpela todo esto que se vive hoy también en ese sentido? O sea, la música también puede ayudarnos en esto, ¿no? Sí, la música puede ayudarnos. Yo tampoco soy muy derrotista en términos de lo que pasa ahora con las pantallas que nos rodean todo el tiempo. Claramente veo que digamos que puede ser problemático y que tenemos menos capacidad de concentrarnos. Entonces, evidentemente estamos frente a otro paradigma. Yo creo que también puede ser una herramienta en muchos casos. Que lo es, claro. Sí, que lo es, y que a los chicos que por ahí tienen un piano en su casa, yo lo que les recomiendo es que la música, digamos, siempre se pueda poner al servicio del disfrute de algo. Porque si les gusta, por ejemplo, los juegos de video, bueno, que traten de tocar la música de esos juegos de video en el piano, que una vez que la música se conecta de manera clara con algo que nos gusta, es muy difícil volver atrás. Claro. Lo que resulta complicado es generar esa conexión, porque como muchas cosas en la vida es difícil arrancar y generar una rutina y entrar como en un círculo de algo que nos alimenta y que nos da cosas buenas, pero una vez también que una persona aprendió a tocar un instrumento musical y que sabe leer música o improvisar o componer, porque hay muchas maneras de relacionarse también con la música, la música, una manera que les corresponde, es muy difícil dejarlo después. Eso es lo que yo creo. Entonces me parece que por ahí es incitarlos no a dejar de hacer algo para hacer otra cosa, sino a por ahí tender puentes entre las cosas que los motiva. Integrar las cosas sí, con otras cosas también. Yo por lo menos lo veo de esa forma. Sí. Y bueno, esto tiene que ver también con una forma tuya, ¿no? Que fuiste construyendo, que vos decís que es una construcción de narrativas que se hace precisamente integrando distintas cosas. Y lo que vos decís no es tocar solo en un gran teatro, es también tocar en un comedor, en una radio abierta, es escuchar y valorar todos los estilos, no sé, darle una valoración positiva a la migración, distintas cosas que tienen que ver con una construcción narrativa. Sí, yo creo que la figura del artista no es solamente su arte, sino es por ahí lo que rodea.
el mensaje que viene y que acompaña el discurso, en este caso musical. Eso también es muy importante y hay por ahí muchas veces nos centramos más en ciertas músicas que en otras, en la cuestión como lineal de escalones, ¿no? De decir, bueno, hice esto y ahora hay que hacer esto, y si toqué en esta sala, después tengo que tocar en esta sala. Y no nos detenemos a pensar en todo lo que está alrededor de eso, que a veces puede ser más importante que la música en algunos casos. Entonces creo que hay que tener una visión que vaya más allá de lo técnico, de lo virtuosístico. Creo que hay que ocuparse de eso, no digo que no, es súper importante, pero también mirar un poco desde un punto de vista de la integridad de las cosas que hacemos, de cómo se desarrollan en un determinado momento, en un territorio, en un momento que nos toca vivir, donde hay ciertos paradigmas que ya no son los mismos que hace 50 años o que hace 10 años. Entonces, me parece que hay que también reflexionar sobre lo que hacemos, a quién nos dirigimos, a quién le estamos hablando, para hacer una música que sea un poco más trascendente, finalmente. Palestina, aparece también de alguna manera la geopolítica, lo que no sabemos resolver como sociedad o las herramientas que se han utilizado para intentar resolver hasta ahora no dan resultados humanos, quizás dan resultados bélicos o de otro tipo, pero no humanos porque, bueno, no se evitan las muertes y las catástrofes. Y ese tema también elegiste abordarlo en una canción que parece o suena como una canción de cuna, pero tiene otra historia, ¿no? El disco cierra con un tema que está inspirado de un poema de Mahmoud Darwish, que es el gran poeta palestino. En realidad yo no me meto en geopolítica, digamos, no, soy incapaz de hacer eso, pero la sensación que me produjo y que me producen también otro tipo de causas, de cosas horribles y de atrocidades que ocurran en el mundo todos los días, es la sensación de para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Para qué sirve estudiar, no sé, un preludio de Bach cuando estallan bombas? Entonces encontré, digamos, esta manera que no sé si sirve poco o mucho, imagino que no lo suficiente, pero de tratar de poner música a un texto que creo que es maravilloso. No es un homenaje, es simplemente como una especie de recuerdo de que cuando se estaba grabando este disco, en julio de 2025, estaba ocurriendo eso. Porque si no, parece que la música es algo que está aislado, inmaculado, digamos, de todo lo que pasa y no. Entonces es una manera, es un tema que dura 2 minutos, que parece una canción de cuna, como el poema original, pero que en realidad es una madre que entierra a su hija. Entonces está un poco ese mensaje de manera instrumental, obviamente, escondido dentro de esa música y bueno, es sí, para rendir homenaje a Darwish y a todas las personas que sufren de que sufrieron y que siguen sufriendo de esta situación. Y no es una mirada geopolítica, precisamente como vos decís, más allá de que quienes se dedican a eso evidentemente no han encontrado formas por ahí también para evitar que ocurran estas tragedias, pero sí es una mirada humana y me parece que es sumamente interesante rescatar esto que vos decís, que la música te sirve o vos crees que sirve también para poder decir cosas que las palabras no pueden. ¿Es algo así? Sí, yo creo en lo que decía Luis Alberto Spinetta, de que antes de la crisis política que vivimos hay una crisis de la sensibilidad. Y me parece que es ahí donde opera la música.
no opera en lo político, opera en lo sensible, en nuestra capacidad de emocionarnos, de indignarnos, de sentir bronca o de sentir cosas, digamos, que después puedan canalizarse en otra cosa. Eso ya es algo que nos excede, yo creo, en tanto artistas. Pero me parece que ahí sí hay algo que podemos hacer o que podemos intentarlo. O sea, no hay nada para perder, honestamente, con todo lo que está pasando. En todo caso queda ahí, pero me parece que hay que poner a veces la música al servicio de ciertas causas y ver qué pasa. Pablo, te agradecemos muchísimo que hayas venido. Nos alegra que te vaya bien, que estés haciendo lo que te gusta, creciendo y trabajando donde elijas. Esto que vos decís también de que las identidades se van construyendo más allá de donde uno está viviendo, ¿no? Y que tienen que ver con procesos colectivos y que te sentís muy argentino, más allá de que lleves 9 años en Francia, y también te sentirás atravesado por lo que vas recogiendo en esa otra sociedad. Te deseamos lo mejor y también, además de alegrarnos, nos da un poco de orgullo, sinceramente, que seas tamaño, digamos, que seas semejante artista, pero con una calidad humana hermosa y una visión que hace tanta falta, nos hace tanta falta esto de tener la mirada abierta, de tener registro, de no pensar que lo que hace uno es lo único importante y que está aislado del resto. Creo que nos ayuda a todos a pensar, ¿no? Cuestiones que nos hacen falta para encarar la vida todos los días con un poquito más de sensibilidad. También le agradecemos a tu mamá que te haya acompañado, a tu hermano, a Marcelo Massini, que es un compañero que estuvo haciendo el contacto para que podamos concretar esta entrevista, y a todos les decimos que estén atentos o en La Plata, busquen la información de los conciertos que va a dar Pablo, o en Buenos Aires en este mes. Pueden disfrutar de su música, de su propuesta y de su presencia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Una cosa que quería decir Sí. antes de terminar. Este domingo, el domingo 22 a las 7 de la tarde, está el concierto en el Teatro Argentino. La entrada es gratuita, pero hay que sacarla por internet, en el sitio del Instituto Cultural. Y además se pide una colaboración. Y además hay una colecta para la organización Rueda, que trabaja con infancias y adolescencias en el barrio de Villa Elvira y otros barrios vulnerables de la ciudad, y la idea es hacer una colecta de útiles escolares para que los chicos puedan empezar las clases de la mejor manera, así que contamos con su colaboración para que esto suceda. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes.